Muy buenas noches, hermanos y hermanas. El que le habla es Kuntur. Estamos acá en el canal Rimagyacta Streaming, justo con nuestros acá invitados que se van a presentar. Y el tema es acerca del pensamiento tahuantinsuyoano. Sí, lo que hace tiempo hemos querido que las mismas personas que han hecho trabajo de investigación en distintos ámbitos del tema social, político, económico, filosófico de nuestros antepasados, salga pues una disertación y una argumentación de su propia boca. Por esa razón, tengo acá en bien presentar al compañero distinguido escritor tahuantinsuyoano Oscar Poma. ¿Puede presentarse, por favor? Buenas noches, muchas gracias Andrés Kuntur por la invitación, y desde aquí quiero enviar un gran saludo a Rimagyacta, también al Ricardo TV y a Mauta TV, claro. Y desde aquí al Perú profundo, a nivel nacional, costa, sierra y selva. Estamos aquí para poder tener una tertulia tahuantinsuyana. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Oscar Poma. Gracias a ese Facebook que está ahí, estamos viendo que está imposibilitando el poder guiarnos. Quiero agradecer también, está la doctora Pilar Roca. Es una hermana que ha aportado mucho a la investigación de la historia, las ciencias sociales, la antropología y también el cine, la cinematografía. Preséntese, doctora. Bueno, buenas noches. Gracias primero por la invitación que me han hecho. Quiero saludar a todos los de Ricardo TV, los de Amauta TV y por supuesto los de Rimagyacta. Esperamos esta noche poder conversar y poder expresar cada uno nuestros pensamientos y una aproximación siempre a la cosmovisión andina, porque lo que hacemos es aproximarnos, porque recién la cosmovisión andina está en estudio, ¿no? Entonces cada uno de nosotros, a través de un pensamiento, de una idea, va a ir dando a conocer para que ustedes que escuchen, ¿no?, lo analicen y lo tomen en la medida que les parece conveniente. Muchas gracias. Gracias, doctora Pilar. Y también tenemos a un hermano investigador tahuantinsuyoano, gran polemista, el hermano Emir, para que se presente como tendría que ver pues con respecto a la entrevista que vamos a empezar. Aliyanchu Guayje Panacuna, Ñoja Emil Cifuentes Caruapuma Micani, Yaro Wilca Runa Micani. Gracias, Kuntur. Estamos aquí para hacer algunos aportes en cuanto al pensamiento tahuantinsuyoano. Sí, quiero agradecer también a las personas que nos siguen en Switcher. Sí, justamente me están diciendo, quiero agradecer al hermano Papadó que está en los sonidos, al hermano Paulo que está apoyándonos como Switcher, y también a las prensas que han venido acá, ¿no? Gracias, y lo estamos transmitiendo. Ya saben, estamos inaugurando, estamos emocionados por tener el canal Rimagyacta Streaming. Este canal está haciendo una apertura con distinguidos investigadores, pero en este canal también van a haber programas, ¿no? Van a estar distintos programas de índole, va a ser plural, ¿no? Nacionalistas, andinos, inclusive también de línea izquierda, liberales. Para eso es la amplitud de la... No somos prensa alternativa, somos prensa popular. De frente nomás. Hay una persona que dice ser Capitán Perú, que para carambas recorriendo como fuera cualquier historiador, me permito mencionarlo porque yo lo conozco, y él está diciendo que acá, puntual, los españoles, quiero empezar por este punto, los españoles no vinieron violentamente, ellos vinieron a conquistar, dice, porque una prueba de ello es que Atahualpa lo dejó entrar a carambas a Pizarro que venga. Entonces esa es una prueba, según el señor Capitán Perú, es un jovencito que hispanista para nosotros, que ha dicho que vino y pasen. Entonces, ¿y qué se quejan? Acá no ha habido invasión. ¿Qué puede decir al respecto, puntual nomás? Empecemos pues, doctora Pilar Roca, puntual en síntesis, y ahí vamos empezando. Bueno, no conozco, no sé si tengo la suerte o la mala suerte de conocer al Capitán Perú, pero en realidad los españoles vinieron acá a cometer un genocidio. ¿Por qué? Porque Colón firma con los reyes de España un tratado en una localidad española y en Granada,
en Santa Fe, que es un pueblito a las afueras de Granada, donde Colón será dueño de todo aquello que por conquista, dice conquista, tenga, ¿no? Entonces los reyes de España lo que quieren es entrar y conquistar. ¿Por qué? Porque en ese entonces se está dando el desarrollo, parte del desarrollo del capitalismo, y se necesitan mercados y se necesitan materias primas. Entonces el señor Colón llega acá a conquistar, a quitarnos, a gobernarnos, a extirparnos, y más posteriormente el señor Pizarro también va a llegar mediante otro tratado que es el de Toledo, ¿no? También llega a conquistar. Todo es el derecho de conquista. Hasta hoy lo tenemos. Esos templos famosos que tenemos, ¿no?, en Cusco, siguen siendo de propiedad del Estado. La bula. Perdón, del Estado no, propiedad de España. ¿Por qué? Y de los curas. ¿Por qué? Por el derecho de conquista. Ahora, cuando usted dice derecho de conquista, es las bulas papales. He leído unas que dicen expropiese, ¿no? Todo porque es de Dios, y aquel que se niega a eso será, digamos, Así enemigo es. digamos, de Dios. ¿Qué opina con respecto a la pregunta Ocropoma? A ver, yo quiero ir un poco más allá. Cuando Colón vino a conquistar aquí, diría a descubrir América en el año 1492, se quedó pues allá en las Islas Canarias. Pero cuando llegó Pizarro vivió 20 años allá. Y hizo un descubrimiento allá Pizarro, que escuchó que había un imperio en el sur. Entonces hace su primer viaje después de 20 años. Ese es Y viene a América, y allí pues agarra dos muchachos, Felipío, y el otro, se lo lleva a España. Claro. Primero, ese era el primer objetivo. Y él cuenta de toda la historia, cómo se manejaba. Lógico que como de un ahí hubo estudio, tradición. ¿no? Primero una incursión para tener... Exactamente. Y hay que tener presente que Pizarro llegó pues casi a los 70 años, tanto, y estuvo solo 6 años vivo. Él no ha estado toda una vida en el Perú, o sea, él murió estando solo 6 años después de la conquista. Entonces, para mí, primero fue una emboscada, una estrategia. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros. Se hicieron pasar como los viracoches. Exactamente. Entonces, por ahí empieza pues la tradición, ¿no? Como hasta ahora, 500 años de tradición. Entonces, ¿qué hace Felipío? Al regresar, pues los utiliza. Ya sabemos cómo murió Felipío. Esa es una gran verdad, ¿no? Yo creo. O sea, quiere decir que en la línea de que dice una emboscada, se podría contraargumentar cuando se dice que Atahualpa lo dejó entrar, porque ya tenían una estrategia de los hispanos, los aragones, castillos, ¿no? Esta fuerza que le llamaban la fuerza, tiene un nombre, como eran una empresa privada, ¿no? Porque no era el ejército de caramba de España, ¿no? No. Entonces, ellos vinieron acá con su simulación, que no queremos hacer guerra, pero ya estaban estudiando el terreno, ¿no? Que había dos cosas. El imperio estaba pues en guerra, y justamente Atahualpa sí. había conquistado el Ese es norte. el contexto. Entonces, cuando Atahualpa conquista el norte, según dicen los cronistas, de que Atahualpa había ido invadiendo tierra. Entonces estaba resentido la gente. En esa línea, Emir... Entonces, por eso que claro. es el que empieza pues las estrategias para poder... Inclusive dicen que Felipío traicionó a Atahualpa, no es como dicen que... O sea, como él sabía hablar el idioma, pues lo Claro. tradujo, pero fue distinto, ¿no? Y en esa línea, algo que quiera también reforzar de repente. Bien, hay cosas que no están escritas. Primero, el Mediterráneo era un lago. Segundo, cuando Cristóbal Columbus sale de Puerto de Palos, sale para América bajo un contrato que no tiene solo con la corona española, porque España recién estaba en formación. El matrimonio entre la Isabela Católica y Fernando de Aragón recién se había dado con auspicio del papado de Roma, ¿no? De la Roma oriental. Bajo ese contrato y bajo la bula de Bonifacio VIII de 1302 empieza todo el proceso de colonización de América, de África y Asia. O sea, esto es todo un plan premeditado yo diría, del sionismo internacional de esa época, para ocupar todos los territorios de diferentes continentes. Por eso que la empresa de las Indias Orientales y
¿Y quién financió, por decir esto? Porque esto fue una empresa. Vinieron acá porque sí necesitaban ampliar su radio de acción económica a partir de Roma, por eso que está la iglesia. Vamos a ver, ellos tenían una bandera española, una bandera de la iglesia, una Biblia y una espada. Eso hasta ahora lo tienen y está colonizado Ahora, todo Biblia el no continente. era un brevario, algo era, ¿no? En ese tiempo no Claro, había Biblia, ¿no? era algún resumen de lo que En latín, pero... se tenía para aquel entonces, ¿no? Pero eso, claro, por supuesto, como dice Pilar, fue pues un genocidio, ¿no? Y esclavización hasta ahora. O sea, estamos llegando a la conclusión de que para que una persona diga, claro, pues si Atahualpa lo dejó entrar a Pizarro, no está contextualizando, doctora. Un remate sobre ese punto para pasar a otra pregunta. Bueno, yo creo que este señor, capitán, no sé qué tantitos que ha dicho, no, este señor en realidad no puede ver bien la historia. Atahualpa es cierto que sabía que estaban los españoles porque estaban en San Miguel de Piura y habían fundado San Miguel de Piura, o sea que sabía perfectamente. Atahualpa tenía 60.000 hombres en un ejército a las puertas de Cajamarca, eso cuenta uno. Dos, estos eran unos hombres desarmados que, si vemos los actos históricos, solo tenían, porque cobran solo 2 arcabuceros, porque todo lo cobran los españoles y todo lo apuntan, ¿no? Entonces solo cobran 2 arcabuceros, quiere decir que solo había 2 arcabuces. Por lo tanto, no se puede pensar que 500 hombres, que el séquito de Atahualpa, mientras uno carga y descarga un arcabuz, han pasado como 5 minutos. Entonces, la gente que protege a Atahualpa no los hubiera dejado. Si fuera que Atahualpa Permitió. Atahualpa admite y sabe y Como los va estrategia. siguiendo, porque la táctica de Atahualpa Escucha. es otra. La táctica de Atahualpa es hablar con el jefe, o sea, con el rey de España. Lo que pasa es que Pizarro en ese momento tiene una capitulación firmada, ¿no? La de Toledo, que dice que todo acto y todo que consiga por guerra, ¿no?, es propiedad de Pizarro y los encomenderos, pero todo lo que sea donación es propiedad del rey de España. Entonces Pizarro es el mito de Cajamarca. Pizarro inventa una historia, ¿no? Porque Atahualpa lo dice, ven, Atahualpa se sentía fuerte, ven, ¿no? Ven conmigo, pero yo hablo con tu jefe. Y estos obsequios, famosos cuarto rescate, ¿no?, de Cajamarca. No es un cuarto de rescate, es la cantidad de oro y bienes que Atahualpa recopila para que le lleven al rey de España como presente para poder ir a hacer tratos. Wow. Atahualpa es un inca, es un principal, mira de arriba, no mira de igual a igual, sino de Claro, arriba abajo. ese es el Y él considera que Pizarro no hay que hacer mucho caso con Pizarro, a pesar de que Quirquís, Calcuchima, le dicen que hay que en un sendero matarlo a Pizarro y a los suyos. El otro dice, no, que vengan, ¿no? Entonces, hay un mito sobre Cajamarca, ¿no? Sí. Hay un mito muy fuerte. Quiere ¿no? decir que en el fondo yo creo que, o pienso, o se debe pensar en base a la investigación que han hecho, he visto que han publicado libros, ¿no? Acá el investigador Oscar Poma, el escritor, también el investigador tahuantinsuyo, el hermano Emir. Tiene un nombre usted, andino, ¿cuál es? ¿Lo podría decir para que lo conozcan usted? ¿Es Yoja Apu? Apu Capa Carhuapuma. Carhuapoma. Desde mis ancestros. de Y Hualcopama. Pilar Roca, pues caramba, el apellido Roca es de un inca, pues Inca Roca, ¿no? Entonces, tenemos acá personas que tienen autoridad porque han hecho trabajo de investigación. Entonces, ya saben, jovencitos, si lo van a compartir, antes de decir las cosas de los incas, hay que contextualizar. Y lo que ha sido... Yo ha soy sido Ocrospoma, Ocro- Ucrupuma, Ucrupuma. paraje del Puma. Caramba, Yo mire. soy descendiente del Gacir Ucrupuma. Mire, entonces la contextualización es importantísimo para ponernos a entender que no es que Atahualpa le dijo, ven, porque tú eres un pacífico o son buenos, ¿no? O sea, hay que contextualizar y hay trabajo. Puntual. También dicen en las redes, para minimizar a los hermanos tahuantinsuyanos, que los incas no tenían filosofía, porque no tenían escritura. Entonces, yo quiero saber, partiendo esta vez desde el hermano Ucrupoma, ¿teníamos filosofía, nuestras culturas, no solamente los incas, en ese tiempo estaban los huancas, los chancas, ¿había una filosofía? Por supuesto. Y una gran filosofía. Esa filosofía tenía 3 concepciones. Una era la filosofía basada a la autonomía.
La otra estaba basado a la, ¿qué te digo? A la autóctono. Y por último está pues los auténticos. Cuando digo yo, por ejemplo, la autonomía, se gobernaban solos, enfrentaban solos. Y cuando yo digo autóctonos, eran originales, eran oriundos. Y cuando yo estoy hablando de autenticidad, era real. Era fáctico, o sea, se veía, no era mentira. Y venían de una herencia de culturas anteriores. Claro, entonces lo que pasa es que ahora, en estos últimos tiempos, nos han colonizado mentalmente con una filosofía extranjerizada, dicho sea paso, la filosofía occidental. Entonces, creemos de que nuestros escritores burgueses creen que en el Perú o en el Tahuantinsuyo no hubo filosofía y dicen de que más eran de cosmovisión. Pero si tú te vas a la filosofía de Sócrates o de Platón, también había cosmovisión. Entonces, ¿dónde está Zeus? ¿No? Entonces, había cosmovisión. Entonces, como que ellos, parece que yo siempre llamo, ¿no? Tienen un anacronismo mental. O sea, hay un desorden mental. ¿Por qué? Porque hay que entender de que Sócrates es el padre del razonamiento, el racional. Pero antes de la razón hay el que es el conocimiento, la investigación, el pensar. Él razona. Entonces, estamos yendo prácticamente a un espacio donde nosotros tenemos que entender, para poder razonar primero hay que pensar. Así es. Entonces, en esa línea, como dice el hermano Ucurpoma, hay todo un contenido, pero la pregunta es, doctora Pilar. Quiero terminar un rato, rapidito, nada más, para terminar. Mira, entonces, esa filosofía de Sócrates fue también extranjerizada, porque hay que entender de que Pitágoras vivió 20 años en Egipto y trajo esa filosofía ahora que se llama Turquía. Entonces, allí se forman las escuelas pre-socratianas, o sea, ¿no? Sí, a Sócrates. Entonces, de ahí recién empieza. Entonces, nosotros pertenecemos a las 6 culturas del universo, estamos a la altura de la Mesopotamia y tenemos alta filosofía. Así es. Eso bien, es así. Está bien este punto en el sentido de que hay una comparación que obviamente muchos historiadores han dicho que es sui generis, inclusive se atreven a decir que nuestra sociedad ha sido sui generis, única, pero insisten, no hay escritura, no hay filosofía, doctora. Eso también, ¿cómo lo ve usted? Como una alienación mental, pues una colonización mental. Ellos han sido muy hábiles en colonizarnos, ¿no? Muy hábiles para que nosotros reconozcamos la influencia de ellos y la superioridad. Nos han colonizado mentalmente y nos han enseñado que todo lo nuestro es malo, es inferior, ¿no? Eso es lo que ellos han enseñado. Entonces, nosotros sí teníamos escritura. Los quipus y los tocapus en una forma de escritura que ellos niegan. A los tocapus les llaman dibujitos y a los quipus solamente sistema de contabilidad. No es cierto. En los quipus también había escritura. Eso por un lado, ¿no? En cuanto a la filosofía, por Dios, ¿cómo no vamos a tener filosofía? ¿Qué es la filosofía? La filosofía es la forma de ver el mundo, la forma de pensar, la concepción. ¿Qué? Éramos, ¿qué cosa? Burros que no con orejas grandes, ¿no? Que no teníamos una forma de pensar, que no veíamos el mundo. Lo que pasa que nosotros teníamos una cosmovisión andina, y nuestra cosmovisión andina, que es la forma de ver el universo y al hombre dentro del universo, esa es la cosmovisión, ¿no? Andina, porque corresponde a los Andes, a lo nuestro. Eso nos determina cómo se construye el mundo, no como el mundo judeocristiano. Vino Diosito, los 7 días, y la luna, las estrellas y el sol, ¿no? Y Dios y el hombre igual a Dios, semejante a Dios, el hombre, no la mujer, porque la mujer salimos de la costilla, había machismo también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos los andinos? El hombre, el universo siempre existió, el tiempo y el espacio siempre estuvieron presentes, y ahí se genera una vida. Esa vida del universo va a venir a través, dice, el mito es del Acochinchay, de un cometa, llega al fondo de los mares, y del fondo de los mares va a salir la vida al Caipacha, ¿no? Que es donde vivimos, ¿no? Y el Hanan Pacha
es donde están las estrellas. Entonces, la vida se origina en el universo, no Diosito que la pone. Esto hace que nosotros nos sintamos seres del universo, que tenemos una gran energía que se llama el Kamakin, que es la energía universal, y una energía personal que es la Kalpa. Entonces, uno viene y tiene la energía personal y va a actuar con su energía personal. Y sabemos perfectamente que esto da origen a una filosofía que es el respeto a la tierra, a la pacha, porque somos uno más, no somos superiores ni inferiores, ni somos el amo de la tierra y de la pacha. Esto hace que nosotros respetemos hoy en día, y siempre lo hemos hecho, lo que es el universo, las plantas, la tierra misma, y no la agredamos. Hoy día la filosofía cristiana, judío-cristiana, echa hueco, saca petróleo, saca gas, contagia, contamina, mata a los peces, quita los árboles. Por favor, eso es la filosofía judío-cristiana. En cambio, la nuestra no. Todo tiene que existir, porque son materias de energía, y nosotros somos energía, y la necesitamos. Claro, doctora, y ese conocimiento, esa articulación, se podría decir, esa comprensión del tú y yo, como bien lo ha dicho, tiene que estar documentado, porque ahí algunos tildan inclusive a los hermanos que están muy allegados a la pacha, al conocimiento, de que cuáles son sus fuentes, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Esa estructura que usted ha desarrollado, lo ha también investigado, pero ¿hay algunas fuentes sobre ello? Muchísimas. En primer lugar... Grillo lo he escuchado también, ¿no? Sí, Grillo. También tenemos a William Burke, que habla todo lo que es Tocapus y Quipus. Tenemos a la doctora Rostorowski, si la nombramos ahora el premio de investigación. El máximo se llama Rostorowski, ¿no? O sea, los mayores investigadores acá, universitarios, académicos, son Rostorowski. María Rostorowski plantea la dualidad andina, ¿no? Plantea todo esto. Entonces, si queremos en ella, también doctor Macera, Franklin Peace, en fin, te estoy hablando de los nuevos, porque yo no creo en los cronistas. Los cronistas en general, ¿no? Eran gente que escribía para quien le pague. Y quien le pagaba, ¿quién era? El conquistador. Y entonces escribió una historia bonita, ¿no? Además, los cronistas no conocieron por lo que había pasado en los tiempos pre-incas. Ellos también recibieron información y la tradujeron como les vino en gana, ¿no? Entonces, los cronistas, por lo general, si pones 4 cronistas o 5 sobre un mismo tema, vas a ver que cada uno escribe diferente. Y ese punto está en discusión, ¿no? De hecho, me he tomado la molestia de revisar, por ejemplo, a Heyming, es Heyming, ¿no? Heyming, el historiador, él corrige a los cronistas o inclusive detecta, Waldemar Espinosa detecta las fechas que se equivocan. O sea, he visto que hay parte de eso, ¿no? Pero entonces sí hay una, o sea, filosofía como visión tahuantinsuyoana, entiendo que como lo ha desarrollado la autora y como lo ha desarrollado Curpuma, ¿cómo lo estás viendo desde el ángulo de su conocimiento? Bien, hay 2 autores muy interesantes. Uno, William Barr, que escribe El legado de los Amautas, su obra cumbre, que tiene 4 espacios, donde el último espacio es la matemática y los quipus. Y también tenemos a Gary Urdon, que es decano de la Facultad de Antropología de la Harvard, que tiene como 8 libros, y tiene quipus y matemática. Pero eso es lo que ellos, como extranjeros, piensan sobre el Tahuantinsuyo o las ciencias que se ha tenido acá. La pregunta es, ¿tuvimos filosofía? Si no hubiéramos tenido filosofía, ¿cómo es que hemos hecho construcciones? ¿Cómo hemos dejado el dinero digital en quipus, que está en piedra, ¿no? En Rachi, Cusco? ¿Y cómo es que hemos tenido el Uñay Causayman Pacha Pusaj Punku, el principio rector del Kamaj y el Kunaj? O sea, los principios y leyes del cosmos, ¿no? Y principios y leyes del manejo estatal de Estado. Basado en esto, ¿cómo es que se ha conceptuado los diferentes niveles de comprensión del Helja Rimay? O sea, del código de conversación, tanto en los idiomas, el Ni Helja Rimay, Sutincha Helja Rimay, que es el nombre, Unancha Helja Rimay, las representaciones, ¿no? Yuyancha Helja Rimay, todo lo que es la cuestión espiritual, ¿no? Y tenemos el
Tusui Gelharimay, las danzas, Tucapo Gelharimay, todo esto enmarcado dentro de un principio de la comprensión de la energía interna humana, que es el Inti, en alusión a todos los elementos del cosmos que existían dentro de la tetralogía que ellos manejaban, que está en Tiahuanaco, la representación matemática que está en diferentes lugares y la representación de un sistema inclusive moderno, hablemos de Tesla, que está en Tiahuanaco, está en Chavín de Huántar, y la representación más exacta de todo esto, ¿no?, cuando ya vamos a ver que la propuesta filosófica tahuantinsuiana es la única propuesta al mundo para su salvación dentro de la crisis global, económica, ecológica, política y social. Y sobre ese punto ya tenemos, en base a la exposición, al desarrollo de los tres investigadores que están presentes, la parte de la concepción del mundo, de nuestros ancestros. Ahora, vamos con una pregunta. Los marxistas, los socialistas, dicen que acá hay solo dos economías. Economía colectiva, que es de los comunistas, que es por la revolución, y la economía privada, que es de los capitalistas. Entonces, la pregunta que siempre dicen ellos, a pedido de Abdul y Richie, ¿no? Saludos al hermano Lorca, y me dice, ¿cuál es esa tercera economía? Entonces, quiero dar ahí está, miren, ¿ves? Quiero dar una pequeña, un inicio, ¿no? Entonces, nos limitan, ¿no? Entonces ahí dicen, oye, si no es privada, si no es colectiva, ¿cuál es? Y conversando con el hermano Richie le digo, pero privada, colectiva, entonces, ¿qué tipo de economía tuvieron los incas? Ahora, ¿necesariamente se arrogan los comunistas ser colectivistas y ellos son los únicos? ¿O hay otras sociedades que también tenían distintas al sistema comunista que han podido ser colectivistas? ¿Qué opinas sobre eso? Partimos por el hermano Jorge. A ver, primero... ¿Cómo responderías eso? Claro, mire, en primer lugar, en el tiempo de los incas eran colectivistas. Así es. Así es simple. Pero lo que siempre hay que entender... Pero ahí te agarran y te dicen, entonces era comunista. Entonces... No, es que hay dos tipos de ver el comunismo. Una que es filosófica, que viene del oriente, del occidente diré, y otra que es la filosofía universal, porque el Soltan es comunista, porque común es para todos, la luna igual, ¿no? Entonces, ahí se parte. Entonces, lo que pasa es de que nosotros no estamos acostumbrados a una invasión filosófica extranjerizada, yo le llamo de ultramar. ¿Y por qué lo llamo de ultramar? Porque esa filosofía nunca va a caber dentro de nuestra realidad, es al contrario. Entonces, cuando la doctora, por ejemplo, dice de que efectivamente los burgueses escribieron sus libros, pues siempre del ganador, pues. O sea, hasta en eso nos han, ¿qué te digo? Nos han colonizado a nosotros. Y lo dice Reinaga, ¿no? De que esa filosofía nos ha cambiado hasta de pensar. Es por eso que tenemos la sociedad que tenemos ahora, los jóvenes que piensan diferente, que no me importa mi patria, no me importa, o sea, todo viene de fuera. Entonces, desde ese concepto yo creo que a veces me da risa, ¿no? Cuando dice el congresista Bermejo, yo me he leído todos los libros clásicos y se siente orgulloso que ha leído. Pero, ¿qué trajo? Historia. ¿Qué trajo? Debo tener vergüenza de decir eso. Oye, hermano, desde aquí le digo que estudie su patria. Primero es nuestra patria, eso es lo que quiero. ¿Por qué? Para que tú puedas entender, sacar al país al desarrollo, primero tienes que estudiar a tu patria. Si no, no vas a poder enfrentar el futuro. Entonces, ¿por qué digo esto? Nosotros hemos tenido una tremenda filosofía, alta trigonometría. Ya manejábamos el pi 3.14, el estudio de los ángulos, las circunferencias. Tunupa, uno de nuestros grandes científicos, es el eje. Y no lo digo yo, sino lo dicen también los cronistas. Mira, el año 1533, un año después de haber invadido Pizarro, lo dice Hernando Pizarro, que había una biblioteca en el Cusco. Esa biblioteca estaba lleno de oro. Los cuadros donde dibujaban, allí había lectura y había matemática, inclusive había música. ¿Qué hicieron? Alocaos, claro. Ellos vinieron por el oro y la plata, ellos no vinieron por la escritura. Lo
completamente lo sacaron todo el oro y asaltaron prácticamente la biblioteca. Y Juan Yupa, nuestro gran filósofo, andaba con su quipu de pueblo en pueblo, descifrando, enseñando, así como hoy día puede andar un predicador con su libro. Entonces, hemos tenido una alta filosofía. Para aquellos que se creen marxistas, primero hay que estudiarla. Mira, tampoco pues la filosofía no es una propiedad universal. ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde está la filosofía oriental? ¿Dónde está la filosofía china? ¿Dónde está Y por si acaso, que la filosofía nace en la India, no nace en Grecia. Grecia se copió. Entonces, nosotros tenemos que entender, primero, cada cultura tiene su propia filosofía y ha enfrentado al mundo. Y aquí nuestros hermanos, el Tahuantinsuyo, enfrentaron bajo una teoría. Sí. Nosotros, Ahora, no el yo, todos, holístico. Por eso decía siempre que fueron pues bióforos. Amaban a la vida, claro, amaban a la que existía, a la planta, o sea, todo era holístico. y volviendo al punto, como ya lo ha profundizado, entonces el trueque, el AINI serían características de una sociedad andina colectivista, o cómo haríamos ahí para desentrampar la pregunta que te hace un marxista. Los comunistas somos los únicos colectivistas, no hay más. Entonces, ¿cómo desentramparíamos eso, doctora? A ver, a usted que le ha visto ahí. En primer lugar, te voy a decir que yo soy marxista. Y el marxismo es un método de investigación de la realidad. No es que Marx dijo esto y a rajatabla tengo que decirlo. No, señor. Es que cuando en el entierro de Engels, ¿no?, hay un grupo marxista, Marx dice, yo seré el primer antimarxista, si se crea un grupo marxista. No hay que ser sectario, compañeros. El marxismo es un método de análisis de la realidad creado por Marx, efectivamente, ¿no?, que obedece a una concepción ideológica, pero es de análisis de la realidad creado ¿en qué siglo? ¿En qué país? Por favor, no podemos aplicar a rajatabla esto que fue así en otras condiciones, en otras circunstancias. El marxismo es un método de análisis de la realidad. Y Marx cometió muchas virtudes, pero muchos errores. Justificó la invasión a México, ¿eh? Estados Unidos también, ¿ah? ¿no? Saludó La invasión de los yaquis a México, por claro. Y supuesto. Marx terminó diciendo que la filosofía estudia el mundo, pero no la transforma. Y no la transformó. Por eso te digo de que Marx ni Adam Smith pensaron que el mundo de hoy se iba a desarrollar o se está desarrollando con el etnicidio, o sea, la etnicidad. Rusia con el paneslava, Permíteme continuar. China. Claro, justamente la doctora decía en ese punto, ¿no? En ese ángulo. Bueno, entonces comienzo por ahí, que el marxismo no es una doctrina cerrada, es un método de análisis de la realidad. Y los buenos marxistas lo tienen que entender. Los otros no son marxistas. O sea, el problema no es Marx, son los que... Claro, los intérpretes de Marx. Esa es la Entonces, sí realidad. hubo una sociedad colectiva. Por supuesto, nosotros teníamos una sociedad colectiva que dio origen, ¿no?, a una serie de formas, de normas, ¿no?, que la reciprocidad andina, ¿no? Nosotros éramos recíprocos, el AINI, la MINCA, la MITA, eran formas recíprocas de contribuir y de arreglarnos, ¿no? El trueque era una forma de cambiar, yo cambio, tú me cambias, nosotros valoramos. No había moneda. No había moneda, No había pero plusvalía. Valorábamos, No había plusvalía, Dul. ¿no? O sea, dábamos un valor, ¿no? Por ejemplo, yo necesito hacer mi chicha, necesito pues el maíz, ¿no? Claro. Entonces, como necesito el maíz, yo le doy Bajas un valor a a los ese valles. maíz, ¿no? Claro. Ya, porque yo tengo que hacer la chicha, ¿no? Y yo, mi chicha, ¿contra qué? Yo te doy el maíz y tú te echas mi casa. Perfecto, yo voy a techar tu casa cuando sea el momento. Esas son formas recíprocas de Sí, pues. contribuir. Entonces, sí fuimos colectivistas, ¿no? Y el colectivismo no es propiedad, pues, ni patente del marxismo. No es propiedad Yo del primera vez que comunismo, escucho entonces, eso. bueno. Tengo 77 años y nunca había escuchado esa barbaridad. A mí me llamó la atención ahorita, ¿no? Pero bueno, habrá gente que piensa así, tiene su derecho también a pensar y Ahora, está errático, ¿no? Emir pues ha viajado a Rusia, también ha tenido un pasado, nos comentaba en su trayectoria, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es patente del comunismo, el colectivismo? Mira, esto es bien profundo. Carlos Marx vivió una época en el inicio del crecimiento del capitalismo. Su método, por supuesto, es un método de análisis de las Material contradicciones histórico. en la sociedad, pero su metodología te dice que al final de un proceso de cambios o revolución tienes que construir una sociedad.
En un principio se trató de hacer en la Unión Soviética, en la China o en cualquier otro país un socialismo. Pero ese socialismo tiene los mismos argumentos del Das Kapital, de la obra de Carlos Marx. O sea, el método de análisis englobado en la teoría del valor, el precio, ¿no? Y todo el sistema del montaje de la sociedad del futuro, quiebra cuando a partir de 1970, en la construcción de la URSS tuvo un problema de compensar a la población con la energía mínima necesaria para la reproducción social. Entonces, los pioneros del chip no es Bill Gates, sino son la Academia de Ciencias de la URSS, por un lado. Y por otro lado, eso es lo que hasta ahora el marxismo ha tratado de darnos como una alternativa, pero fracasó. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron en cuenta el sistema ancestral de los incas que sí dio al mundo el dinero digital. ¿Qué es dinero digital? Es una cifra, no es moneda, no es billete, es una cifra. Y la cifra está en quipus, bajo un sistema matemático, ¿no? Mnemotécnico de control y administración, político-social que estaba en Chincheros. Bajo ese sistema el Inca no hacía dinero. En el sistema occidental, en los tiempos de Marx, quien hacía dinero era pues la élite judío-sionista que ahora maneja el mundo y que está en crisis. Pero en cambio, en el tiempo de los incas, en el incario, porque no fue imperio, fue incario, ¿no? El dinero lo hacía el quipucamayo que en función a lo que existía como existencia de valores reales en el tampo, que era el sistema de ahorro, de inversión colectivo, una matrix económica, ¿no? Para el manejo macroeconómico de la sociedad. Entonces, estamos hablando, el marxismo, por supuesto, modernamente puede hacer su crítica, sus observaciones, pero que diga que los incas no hayan hecho aportes, es falso. Los incas, su aporte ahora está vigente a nivel mundial. Es más, Vladimir Putin lo está utilizando cuando dice algo simple: mi dinero está garantizado en valores reales y en oro. A ver, sobre eso. Sí, yo quisiera, por supuesto, plenamente de acuerdo, ¿no? Pero quisiera agregar unas cosas. Nosotros teníamos el sistema de previsión, como dices tú, los tampos, ¿no? ¿Qué era? Eran lugares donde se almacenaban productos. Depósitos, claro. Donde se ponían productos de cosas, frutos de la tierra, hasta cosas para vestir. O sea, allí había una inversión. Ahí estaba el excedente. De ahí, y la distribución, el otro la sentido, redistribución. la distribución a todo el pueblo, ¿no? Wow. Entonces, estas son partes, por eso éramos colectivistas. Ahora, que no éramos un... La hoz y el martillo, nada de eso. No había hoz y martillo. Lo que Había había era un chaquitacna. inca, lo que había La era un chacarca, inca la que chacarca. gobernaba, y un pueblo que el pueblo estaba organizado. El inca y la élite estaba arriba, y el pueblo estaba a cargo de un curaca que organizaba la familia extensa, digamos, ¿no? Entonces ellos mandaban en la familia extensa, pero los dos se ponían de acuerdo. Se ponía de acuerdo el pueblo a través de los curacas con el Inca, y el Inca tenía que aplicar el sistema de reciprocidad. No era un sátrapa, como los sátrapas europeos. El Inca era un hombre que sabía que tenía que dar para recibir, Claro. y se ponía de acuerdo con su pueblo qué dar y qué recibir. Y entonces el pueblo decía, si tú me das, yo lo acato, ¿está bien? Tú me das y vas a recibir mi autorización para gobernar, si no, fuera. Entonces, esto es un sistema que no se ha estudiado mucho, pero que es necesario estudiarlo, porque es otra forma de gobernar. Es decir, yo te doy y tú me das, nos ponemos de acuerdo mutuamente, ¿no? Ahora, sobre ese punto, la gente dice, todo lo que atacan a los españoles son resentidos y están haciendo leyenda negra, dice. Eso ya los chicos, pues, lo que dicen ser libertarios, esos que están con la onda de López Aliaga, ¿no? Ese es el último punto para ir ya al tema de propuestas que ustedes... Claro, mira, es para ¿Hay contestar- leyenda negra? ¿Usted está No. haciendo leyenda negra? No, el tema, sabes que ya, eso se da pues con una sola palabra, ¿no? Estamos colonizados mentalmente. Ese es el tema, o sea, esa es la gran... o sea, nos han invadido hasta la mente. Hoy, el joven de hoy no estudia, solo ve las redes sociales y habla. Mira, yo te digo, yo tengo una concepción rápida del marxismo. El año 1989 fue la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque se había dado la primera revolución industrial. Cuando Marx publica en 1848 el Manifiesto Comunista, se da la segunda revolución industrial. Entonces,
había proletarios, pues. Había proletarios. Claro. Y en el Perú estábamos con nuestra chaquitaclia. Estábamos comprando esclavos. Entonces, ¿cómo Sí. vamos a hablar de otra realidad? No estamos o sea, para mí Marx No iba a la par, ¿no? Claro, Con la yo a Marx industrialización. lo respeto, lo he leído, sobre todo el dialéctico histórico, muy bueno, lo he leído, pero no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Después de 67 años llega pues con la Revolución Rusa. Y ese yo le llamo a la filosofía marxista, pues, con la disculpa de la doctora, un partido psicópata. Wow. ¿Sabes por qué? Ya van a aplaudir los fujimoristas escucha, ahorita, van a aplaudir. razona, ¿no? Son inteligentes, pero pierden el sentimiento, que es lo más importante. No aman a la vida. Aquí en el Tahuantinsuyo amamos a la vida. Ellos no, si tú no piensas como él, te matan. Si no has leído, por esto yo le digo, si no has leído a Trotsky, ¿qué decía Trotsky? Trotsky publicó su libro y dijo bien claro que la revolución continúa, pero cambiamos de amo, del burgués ahora al comunismo. Cuando le criticó a Stalin. Por eso justamente que lo matan, pues. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que estudiarla, nuestra propia filosofía, para enfrentarla. Porque hemos tenido una guerra fracticida del 80 al 93, justamente bajo esa ideología. Total, según la Comisión de la Verdad, 78.000 muertos. ¿Y tú te has preguntado quiénes han muerto? Los que se han levantado Sendero Luminoso, hijo de pobres, hijo de campesinos, hijo de maestros. Y los que han ido a combatir, policías que recién han terminado quinto de media por querer trabajar, estaban 9 meses en la escuela y salían. Y soldados levados, hijo de pobres, hijo de humildes campesinos. Y te digo con qué furia, con qué fuerza, cómo se mataban con odio entre manos. Y eso no solamente... Mientras tanto, han pisado ese cadáver y han seguido vendiendo nuestra patria, ese sistema colonizado. Por eso te digo, cuando esa filosofía marxista entra acá, se caviariza, pierde, porque está colonizado, pues. Él no piensa como nosotros. Él piensa en su bolsillo y punto, no le interesa. Y ahí tenemos pues todos los izquierdistas. Ese es el gran problema. Lo que yo quería... Uy, me cayó duro, ¿eh? Sí, sí, no sé, acá ya estoy viendo ya que empieza ya la ramificación de la Con mazo diferencia. me cayó. Doctora, Psicópata, me han dicho. en esa línea, ¿cómo podríamos digamos, matizar o No, ya ya- viendo lo radical No, que ha sido, ¿no? ya sí, yo hay que creo amar, que hay que amar a la vida. yo creo que la emoción lo ha llevado por ese camino. Se dejó fluir. Pero sí, no, en primer lugar, yo planteo que el marxismo es un método de análisis de la realidad, que muchas de sus cosas corresponden a otras épocas y a otras realidades. Claro. Pero muchas de las otras, no podemos decir que la plusvalía no existe, claro, existe, sí, sí. que la teoría del capital, como ha dicho Emil, existe. Entonces, pero no son dogmas, son modos de analizar. Lo que pasa es que hay que estrujar la cesera y no copiar, no ser monos repetidores. Claro. Entonces pienso eso. No pienso que seamos psicópatas y no pienso de esa manera, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, sí quiero decirle algo, sobre todo a la juventud, que cree que los españoles eran buenos. Miren ustedes, es bien fácil. Cojan el Google o la inteligencia artificial y comiencen a ver, ¿no? La famosa polémica entre Bartolomé de las Casas y Giles de Sepúlveda, ¿no? Claro, ¿Qué se discutía? ¿Saben qué se discutía? Que nosotros no éramos seres humanos. Irracionales. Y nos colgaban y éramos carne para perro. Entonces, los perros, los mastines, comían nuestra carne, porque éramos homúnculos. Una cosa extraña, que no éramos hombres y un poquito mejor que el animal. Pero eso hicieron ellos, y nos mataron y nos comieron. Así como en las películas se ve a la liebre que sale corriendo y atrás están los perros y los hombres armados para matarla, claro. Así corríamos nosotros, porque venían los mastines y nos comían, ¿no? Eso no es invención, eso es histórico. Entonces decir que fueron buenos, ¡ah, caramba! Si es bueno comer a nuestros hermanos, yo no, esa bondad no me gusta. ¿Qué será ser malos, no? Si eso es ser buenos. Entonces, eso, miren, simplemente instrúyanse, miren, ¿no? Hay hasta cuadros, hay hasta pinturas sobre eso, ¿no? De denuncia, porque había gente de la época que no soportaba eso, sobre todo un pintor finlandés que hace todos unos cuadros, 16 cuadros sobre eso, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que tienen que ver, ¿no? Ahora, yo quiero decir otra cosa también importante. ¿Qué es la riqueza?
¿Qué era la riqueza para nosotros? La riqueza es el conocimiento. O sea, el conocimiento era rico. Si un hombre era rico era porque conocía. Y cosa que se nos ha negado hoy día, el conocimiento. Se nos enseña pésimo. Los chicos no saben razonar, no les enseñan a entender nada. Nos enseñan memorísticamente. ¿Por qué? Para que no seamos ricos, para que no pensemos, para que no nos rebelemos. Para eso, porque ahora la riqueza es la plata, mucha plata, no importa cómo la consigas, robando, extorsionando, con tal de que tengas plata eres un señor, ¿no? No, la plata no era, ni la plata ni el oro de riqueza, eran cosas de adorno. La riqueza es el conocimiento. Y estaban los yachayhuasi, que ya lo dijo él, estoy plenamente de acuerdo en eso, sí, ¿no? Que habían los yachayhuasi y habían los claro, lugares, ¿no? Garcilaso de la Vega también lo hace. Garcilaso de la Vega Ahí no está de acuerdo. es muy novelístico, Sí, ¿eh? también, Yo no pero sé, él sí lo ha pero sí mencionado. cumple sus escritos, ¿no? Sí. Sus escritos, los comentarios reales, sí cumplen una función. Una pequeña En la parte, época de Tupac Amaru, ellos, los revolucionarios, leen a Garcilaso porque es un país idílico que él menciona. Sí, pero sí, yo no creo mucho que eso que dice él sea real, porque lo escribe 60 años después, y él se va del Perú, bueno, del virreinato a los 20 años. Han pasado Así 40 es. años, está difícil que él recuerde exacto, o que tenga la misma interpretación. Claro, ¿no? un cronista post-toledano que sí, pues, ¿no? Tiene una visión a través de otros autores o otros cronistas. Emir, puntual en esta última ronda es, ya está bien, tenemos la filosofía, la concepción, el sistema, la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo planteamos o cómo se va a plantear esta ideología? Me voy a atrever a decir eso, porque yo sé que cada uno tiene una posición. ¿Y cómo lo han denominado ustedes? Porque han investigado. ¿Qué ideología es? No, a ver, si no es marxista, si no es liberal o capitalista, ¿cuál es esa ideología que el peruano debería saber? Entonces, por ejemplo, he escuchado a unos que hablan de etnonacionalista, ¿no? Etnocacerismo. ¿Y cuál es tu enfoque o, digamos, ideología? Bien. Para la sociedad actual, ¿ah? Cuando hablamos del Wiñay Pacha Causay Mampusa Punku, o sea, son procesos de comprender el cosmos, nuestro planeta Tierra, nuestra participación dentro de todo esto. Entonces, hay un sistema que va a generar vida y ese sistema existe hasta ahora, ¿no? O sea, no está ahora en resistencia, sino los incas retornaron. La ideología del Tahuantinsuyo de los incas está vigente. Lo dije, ¿no? Hace un momento. El dinero digital el IAPE es eminentemente quipu y cifra. Entonces, si ese sistema ha vuelto, entonces tendríamos que profundizar para lograr consensuar en lo político, en lo económico financiero, ¿no? En lo cultural social, o sea, organización de Estado, y todas las formas modernas que ya se están dando. Por ejemplo, el día de ayer hubo un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. Sí, ¿De qué han hablado? Hablan de esto. ¿Qué ideología, qué método nos va a salvar? ¿Por qué? Porque ustedes saben, mira, que ahorita hay más de 8.000 dineros digitales en el mundo, uno de ellos es Bitcoin. Y eso es Tahuantinsuyo Inca. Entonces, ¿cómo, en base a qué matrix, o contrario a la matrix que nos ha dominado en este caso judío o házaro, criminal, económico y político, es la respuesta que ya los tahuantinsuyonos hace 20 años atrás se planteó? Y se planteó en varios eventos muy cerrados, después con el libro Economía Taque, que en algún momento tendremos que publicar, por seguridad no lo publicamos, y mucha gente lo sabe, el Apuinca, el Cusco lo sabe, ¿no? Y en base a esto, la propuesta es simple, es volver a nuestro sistema, estamos hablando de filosofía, en la concepción de lo profundo que es en una mesa de contacto. A veces yo cuando hablaba de esto me decían,
conspiranoico, pero es que la gente no comprende cómo es que se ha organizado todo este sistema de transferencias de información cósmica. Y el Porque hay pensamiento- sistemas de transferencia de información ¿Y el cósmica. pensamiento cuál sería? ¿Etno qué? El pensamiento es tahuantinsuyo, Tahuantinsuyo. netamente tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque el tahuantinsuyo existió como Estado. Existe ahora en su retorno. ¿Por qué? 6 países que han sido parte del tahuantinsuyo en el Cusco, el mes pasado, han planteado retornar a un tahuantinsuyo económico. Y eso es, si ustedes cuando ven, por ejemplo, a Bolivia con sus problemas económicos, ¿por qué los hermanos bolivianos o los hermanos de diferentes países van a tener problemas cuando nosotros tenemos una respuesta global? Sí, Esa es la- claro. la Entonces, alternativa. por su lado, A ver, en primer lugar quiero yo Corpoma. presentarme. Yo soy fundador del Partido Alianza Nacional de Trabajadores Universitarios, Reservistas y Obreros. Mira, y ya vamos a la parte política, porque la Claro. parte filosófica es una y la Ajá, parte política así es otra. Así es. Bajo nuestra concepción y para poder nosotros enfrentar cómo podemos llegamos a tener, hacer una... Primerito, nosotros como líderes tenemos que conocernos. ¿Qué quieres? Conocerse a uno mismo. ¿Eres un filósofo? ¿Eres un luchador social? ¿Qué eres? Y luego de conocerte, tú tienes que conocer a tu enemigo. Si tú no conoces a tu enemigo, no lo vas a enfrentar. Y para conocer a tu enemigo, lo tienes que estudiar. Porque si no, no lo vas a derrotar. Entonces, quien te habla viene estudiando la geopolítica mundial. Y he estudiado las pirámides, cómo se maneja el mundo. Esto no es fácil, esto es oscuro, que te manejan directamente desde sus embajadas y te manejan directamente desde sus oficinas. Y eso tiene que entender el pueblo. Nosotros estamos manejados por un sistema mundial negra, oscura, desde el Club de Bilderberg, desde la Reserva Federal Una de élite, Washington. una élite O sea, mundial. hay un grupo que maneja estos 3 poderes del Estado como marioneta, inclusive el pensamiento. O sea, hemos entrado a la neocolonización, la invasión social, política, económica, pero lo más terrible, lo más sorprendente es de que nos han colonizado mentalmente. Por eso que no pensamos como peruanos, como patriotas. Nos han quitado los mejores cursos. Entonces tenemos que tener una educación de acuerdo a la tecnología de los países desarrollados. No tenemos, mira, ingeniería bélica. No tenemos una industria bélica. Chile está ya, tiene una industria bélica y está exportando armamento a Irán. Nosotros nada, no tenemos nada. Más bien, ni siquiera podemos, para decir, entonces la educación prácticamente es domesticada. No tenemos ingeniería nuclear, molecular, no tenemos ingeniería cosmogónica, no tenemos nada. Esos países, eso tenemos que enseñar a nuestros Y eso niños. se reduciría en una palabra como ideología. No, etno. la ideología, para mí, la ideología tahuantinsuyana basada digamos, Claro, o sea, estamos hablando de la etnicidad, ¿no? etno, ¿no? Porque ser etnonacionalista Ajá. no es igual a raza, ni raza es igual a cultura. Eso hay que entender. Claro, primero. hay diferencias. Claro. Entonces, nosotros somos etnonacionalistas, pero somos tahuantinsuyanos y predicamos. Somos etnocaceristas porque predicamos esa filosofía. Y eso en la línea de ahí he visto un matiz distinto. No, he visto otra vertiente que es la que he estado escuchándole a usted también en las conferencias que ha tenido doctora Pilar Roca, de el etnocacerismo. ¿Ese sería una ideología o es un pensamiento? ¿Cómo lo abordo? Bueno, en realidad primero habría que definir qué cosa es etnia y qué cosa es nacionalismo, para saber qué pisamos y por dónde pisamos. Y si la acepción que tengo yo la tiene Emil o la tiene él, ¿no? Eso es lo primero, claro, ¿no? claro. Las etnias son los grupos humanos, ¿no?, que están unidos por un lenguaje, por un territorio, ¿no?, por costumbres, filosofías, etcétera, etcétera, ¿no?, que une a un conjunto de personas, idiomas, ¿no? Eso es una etnia. Ahora, ¿qué cosa es lo nacional? Es simplemente esas etnias reglamentadas, ¿no?, dentro de un Estado. Un Estado está políticamente reglamentado y políticamente estructurado. Entonces, si tenemos eso, que son la gente que vive en lugares políticamente estructurados, ¿no?,
tenemos que ver qué filosofía, a ti te interesa saber qué ideología tenemos, ¿no? Claro, o sea, pensamiento, siempre te dicen, ¿no? Sí, Soy yo marxista, pienso soy que capitalista. todo ser humano, todos tenemos ideología porque es la forma de ver el mundo, ¿no? Y la concepción que tenemos de las cosas. Y que todos hacemos política porque política es la ciencia de las decisiones. Pasa que se confunde un poco política con partido político, que es otra cosa, ¿no? Claro. Ahora, en lo personal, yo pienso, y así, ahí sí pondría un interrogante, cuando me dicen tahuantinsuyanos. Pero bien, yo creo en el Tahuantinsuyo, pero el Tahuantinsuyo no éramos todos. El Tahuantinsuyo era una confederación de naciones, era un estado archipiélago. O sea, aquí estaba Tahuantinsuyo, aquí podía ser no Tahuantinsuyo y aquí Los sí. chipchas. ¿No? Entonces había gente que no entró al Tahuantinsuyo. Entonces, ¿qué? ¿Dejaríamos a esa gente de lado? Es una Esos pregunta. territorios no entran si nosotros enmarcamos y delimitamos todo por solo Tahuantinsuyo. Yo creo que tenemos que ser más amplios, respetando al Tahuantinsuyo muchísimo y pensando que ahí se dio muy buena concepción, muy buena solución, no había pobreza, no había miseria, no había un montón de cosas malas que trajeron los españoles. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando hablamos de Tahuantinsuyo. Tal vez estamos construyendo recién, y entonces estamos viendo recién, analizando, y esto va a implementarse, va a mejorarse, porque saldrán nuevas ideas, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado también con la xenofobia, ¿no? Es Claro. decir, odiar al extranjero por Al ser blanco, extranjero. al blanco. No, el de afuera, no, una cruz y se acabó. Señores, estamos en un mundo donde hay relaciones humanas, relaciones intercontinentales. No podemos aislarnos porque dependemos. Lo que pasa es que no debemos perder nunca la soberanía, ni la dignidad, ni la identidad, ni la soberanía. Eso no debemos perderlo nunca. Los negocios que hagamos y las interrelaciones tienen que ser considerando estas cosas. Para mí esto es fundamental, ¿no? Ahora, si es etnocacerismo, etnonacionalismo, te confieso que todavía no lo tengo claro, ¿no? Entonces, para mí, somos nacionalistas, sí, estoy clarísima que soy nacionalista, ¿no? Pero las otras cosas, y creo que este país debe ser un país donde el centralismo limeño se acabe, donde se desarrollen las regiones o las macrorregiones, donde sean federados o autonomías. Habría que ver qué es lo mejor, habría que estudiar. Sí, una nueva constitución, pero no una nueva constitución hecha por Lima, ni por ese sistema que yo te elijo y tú me elijas según la plata, me eliges según la plata que yo invierta, ¿no? Entonces el que no tiene plata no va a salir elegido, esa es la verdad, ¿no? Entonces hay que tener plata para ser elegido, no. Las regiones tienen que participar y hacer su cosmovisión, su constitución. Hay que buscar cómo cada uno está representado y los intereses de todos están representados en una nueva constitución, no los intereses de los limeños, ¿no? Y hay que descentralizar el país. Esa es otra de las cosas que sí, yo creo que está planteado y que estoy plenamente de acuerdo. Una nueva constitución, cambiar todo el sistema económico de la Constitución, donde el Estado no puede hacer nada, solo puede invertir cuando la empresa privada decide que no es conveniente para ellos. Entonces, claro, para los negocios que no van a hacer negocios, el Estado. Y lo que va a hacer negocio, la empresa privada. Y las transnacionales, tampoco. Justamente, esa es una, se podría decir, yo lo voy a poner así, una introducción, porque es una introducción de acá nuestros investigadores, ¿no? Y obviamente vamos a ya tener uno por uno, ¿no? A desarrollar más amplio en otra oportunidad que tengamos en los programas repetidos. De hecho, ya ustedes lo que van a tener programa acá en nuestro canal Rimayete Streaming, ya saben que acá podemos contar con cada uno para que desarrolle ya los libros que tiene. Nos dicen ya el switcher que ya vamos a cerrar. Quiero unas palabras finales, pero en esas palabras finales, por favor, quisiera que den el contenido de sus bibliografías, sus trabajos de investigación y dónde los podrían contactar, ¿no? Entonces empezamos con el hermano Emir. Bien, pero tenía una respuesta a lo que planteaba sobre el Estado, ¿no? El Estado tahuantinsuyo es un Estado confederado con 5 suyos, los 4 suyos más que el Josjo suyo, y sobre esa base la formación de una cuestión muy importante, colega Ocros Puma, es filosóficamente cómo, mira, y es materia de psicólogos, cómo hasta ahora se puede programar la mente, ¿no? Y basado en la programación mental,
es todo esto. O sea, la ilusión de ver capitalismo, socialismo, solamente está dentro de los conceptos de una programación mental. ¿Para qué? Para que, basado en esta programación, se construya estados. Ojo, estados. Entonces, ahí viene pues la parte teórica de la formación de estados-república, que ahora está en crisis global, ¿no? Estados Unidos, Rusia y todos, China también tienen crisis, no es que están bien. Las cifras pueden decir en azul muchas cosas, pero en el fondo hay un problema central muy fuerte que yo siempre decía y que hasta ahora muchos no han comprendido. ¿Cuál es? Es quién hace dinero y quién, basado en qué sistema, es el que genera, ¿no?, un sistema de monopolio global, claro, de manejar el dinero. Entonces ahí no interviene si es capitalista o es socialista o es comunista. No. ¿Y alguna bibliografía que esto generalmente ahorita es en una polémica entre grandes economistas? Uno de ellos es Jeffrey Sachs, que trata de decir de que él se equivocó con la Unión Soviética, pero está buscando respuestas a la formación de un nuevo Estado a nivel global a partir de Estados Unidos. Se ha visto en estos últimos días lo que está pasando, pero la respuesta a esto ya lo había dado el Tahuán de Sue. El Estado confederado justamente es el Estado de gobierno de regiones. Ojo, Pilar, frente a esto no hay ninguna posición de raza, es una posición territorial. El Tahuán de Sue fue un Estado territorial, no era un Estado de color. O sea, por ese lado, yo recuerdo en el año 2003 con Antauro conversando en unas tertulias muy fuertes, se le decía, ¿no?, y me agrada que Antauro ahora se haya dado cuenta después de tantos años, ¿no?, de que ya no es tanto la posición étnica, sino es la posición nacional, ¿no?, la posición internacional. ¿Por qué? Porque es cierto, estamos en un sistema global, en un sistema donde la influencia, ¿no?, de los sistemas internacionales ha hecho de que hemos corrido muy aceleradamente. Bien, palabras finales, hermano Corpoma. A ver, simple, para terminar rápido, sí. Mira, es cierto lo que dice la compatriota, la doctora. Nosotros no odiamos a nadie, por si acaso, eso quiero que quede bien claro. Eso que quede bien claro, no odiamos. Nosotros estamos bajo la complementariedad, tal como lo hizo China, se complementó y la hizo Rusia con su etnia, el panislava. Por eso digo que el mundo se está desarrollando con su etnia. Entonces, esto es una tertulia larga. De repente en la próxima desarrollamos más. Quienes hablan es Abdías Ocrospoma Carrera. Soy cantautor, poeta, escritor, también político. He escrito, bueno, voy escribiendo, ya he publicado 7 libros y los tengo aquí en mis manos también. Entonces, ahí muestra la cámara. Ese es Jardín de Alegorías. ¿De qué trata ese librito? ¿De ahí? Esta es Visión Crítica de la Política Nacional y esto es la Antología de la Liberación. Ah, ¿no? mire, qué bien. Y también tengo cuentos, tengo novela literaria, Para que no me olvides, Estelas de la Vida. Bueno, qué bien. Eso es parte de digamos, de la pasión que tengo yo en la lectura, ¿no? Eso es bueno. Pero de todas maneras estoy inmerso a de que refundemos una nueva patria. Bien, gracias, eso hermano. Es lo más importante. Corpoma. Te agradezco y muchas gracias. Gracias. Y también para ir cerrando con la doctora Pilar Roca, he visto en sus bibliografías que lo están pasando, es una serie, yo me he comprado 2 libritos de usted, y de usted todavía no he podido obtenerlo, a ver si... Creo que eso van a ser para mí, gracias. Pero Holocausto, interesante, Tupac Amaru. Sí, lo he comprado en la Feria del Libro el anteaño pasado. Y la última que me obsequió sobre Fernandito, ¿no? Fernando. Entonces, algunas palabras finales y algo de su bibliografía acá para los muchachos. Sí, yo antes que nada agradecerte, ¿no?, y pedirte un chance, porque hay un compañero que se llama Roger Taboada, claro, que está injustamente preso en una cárcel de Huacho. A ver si lo buscamos ahí en Google. Huacho Guaral, y no Taboada. se puede visitarlo. Es una prisión extraña, ¿no? Porque normalmente 18 meses de condena no va con prisión efectiva, pero en el caso de Roger sí, le han puesto prisión efectiva. ¿Prisión efectiva? Sí, está ¿Cuántos preso, años? está ¿Cuántos preso. años? 18 meses. Normalmente de 4 años comienza recién la efectiva, pero en el caso de Roger, no.
En 18 meses efectiva la prisión. Entonces hay una marcha que vamos a hacer, que Ya. vamos a estar frente al Tribunal Constitucional Ojo. el 21 de agosto a las 10 de la mañana. Ajá. Seamos solidarios, seamos andinos, Claro. ¿no? Estemos con el compañero que injustamente está purgando prisión. Y además no se le puede ver, es una prisión bien extraña, ¿no? Porque está prácticamente sin visitas. Los amigos no podemos verlo, no hay visita para nadie de estos, ¿no? Esa es una de las cosas. Ahora, de otro lado, bueno, sí he escrito varios libros, tengo varias películas, la más conocida es Tupac Amaru. Ahora que voy a conmemorar los 5 años de fallecimiento de Federico García, mi esposo, director de la película mire, Tupac sí, Amaru, sí. voy a poner la película El socio de Dios, que precisamente narra lo que pasa en Loreto, ¿no? Ahí se habla de la pedrera, se habla del caucho de Julio César Arana, de la penetración inglesa, ¿no? Y el intento de Estados Unidos de crear la República del Putumayo, cosa que no se habla históricamente, Eso es lo porque que estábamos intentaron conversando hace crear poco. una república con Iquitos, que era la República del Putumayo. Eso intentaron en la época del caucho, ¿no? Entonces, eso yo los invito, la entrada va a ser gratis, voy a avisar exactamente dónde es y la fecha, pero todo el que quiera ir está invitado y puede ir, ¿no? Eso por un lado. Después, bueno, tengo varias películas, El socio de Dios, Tupac Amaru, La vida de José Carlos Mariátegui, Los danzantes de tijeras, en fin, hay muchas, ¿no? Sí. Y también tengo varios libros, sobre Tupac Amaru tengo 4 libros, tengo libros sobre Venezuela, la comunicación social, un libro que se llama Venezuela bajo la lupa, porque realmente lo que hacen con Venezuela y la propaganda de Venezuela, contra Venezuela, es desastrosa, ¿no? Y tengo otros libros más que ahorita ya ni recuerdo bien, pero ahí los tengo, ¿no? Bien. Y entonces eso es lo que yo quiero decirles, invitarlos a lo del Roger, por favor, que es un compañero que necesita de nuestra solidaridad. Así es. ¿no? Bien, gracias. Un fuerte aplauso, hermanos, acá en el C también está viendo. Quiero agradecerles a todos ustedes. Bueno, agradecer al hermano Cropoma, al hermano Apu, que también acá Caruapoma, y también a Pilar Roca. Esto ha sido en su canal Rimayacta Streaming, la introducción. Ya vienen los programas y nos vemos. Bien, hermano. Jayaya, Tahuantinsuyo. Jayaya, gracias. Nos vemos. Causachu, Hailey. Gracias. Me han dado Bien, nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Este teléfono.